Empezamos nuestro viaje, un maravilloso viaje por el torbellino de los cambios en la educación, lo que más nos apasiona. Unos cambios centrados en aquellos centros, en aquellas universidades, en aquellas personas, profesores, profesoras singulares, que están procurando hacer las cosas de un modo distinto. La singularidad es la clave de ese cambio en la educación. He preparado dos casos maravillosos, dos casos de universidades realmente excepcionales. La Universidad Minerva apenas tiene 300 estudiantes cada curso, pero son estudiantes que están formándose para vivir en un mundo global y estudian en 7 campus distintos. Ellos están formándose y viviendo distintas culturas, distintas lenguas. La otra universidad, la Universidad Western Governors, la gran universidad online estadounidense, más de 70.000 estudiantes, un sistema en el que el estudiante paga una tarifa plana cada semestre y hace tantas asignaturas como quiere o como puede, porque muchos de ellos trabajan. Asegura la calidad, dicen sus dirigentes, a través de más de 500.000 evaluaciones al mes. No me digáis que no es realmente excepcional. Os propongo que nos sigáis, no os perdáis el viaje de la Reina Roja. En un mundo en constante movimiento, las universidades deben ofrecer propuestas educativas que preparen a los estudiantes para los cambios de paradigma de la sociedad actual. El aprendizaje en línea es una modalidad que está en auge, una fórmula educativa que traspasa las fronteras de las aulas para ir más allá y estar en contacto directo con el mundo que rodea a los estudiantes. La Western Governors University de Utah, en los Estados Unidos, fue fundada hace 20 años para ayudar a los residentes en zonas rurales, estudiantes con bajos ingresos y grupos en riesgo de exclusión social a conseguir un graduado superior sin los altos costes de las universidades tradicionales. Otro buen ejemplo es Minerva University, de San Francisco, con una peculiaridad. Los estudiantes cada semestre cambian de ciudad para conocer las realidades de diferentes puntos del planeta. Durante el primer año viven en una residencia en San Francisco, el segundo en Buenos Aires y Berlín, el tercero en Bangalore y Seúl y el cuarto en Estambul y Londres. Ante nuevos retos que plantea la sociedad, cogen fuerza nuevas propuestas educativas. La historia de Western Governors University empezó hace 21 años, cuando 2 gobernadores de estados del oeste de los Estados Unidos se reunieron para charlar sobre unos desafíos que tenían entre los adultos que tenían algunos cursos en la universidad, pero no tenían diploma, no habían graduado. Entonces habían invertido en su educación las personas y también el Estado. El modelo llegó a ser un modelo de educación basada en la competencia. Es decir, salieron a averiguar de las empresas cuáles son las habilidades, las capacidades, las competencias que necesitaba la gente realmente para avanzar en su carrera. Usamos cursos y contenidos que están preparados por otras empresas, por Pearson, McGraw-Hill y otros. Engage, pero organizamos esos contenidos en una manera, un modelo de aprendizaje que está dirigido a una evaluación, competencia. Nuestra salsa secreta, digamos, es nuestro programa de evaluación. Casi ahora 500,000 evaluaciones al mes, una mezclada en evaluaciones automáticas en línea, evaluaciones con nuestros mentors, es muy diferente que cualquier otra universidad que conocemos aquí en los Estados Unidos también. Sí, realmente los fundadores eran, como muy innovadores también y dijeron que si estamos ofreciendo la educación a los adultos que no tienen su diploma, están aprendiendo mientras que estén trabajando. ¿Cómo podemos cambiar el modelo de negocio para fijarlo en las necesidades de ellos? Para que siempre esté de bajo costo y también que si la gente puede invertir el tiempo
pueden cumplir o salir de la universidad en el tiempo, bueno, lo más pronto posible. Y entonces hemos fijado los precios en un precio muy bajo, más o menos 6.500 al año, y pueden cumplir cualquier cantidad de cursos que puedan. Tenemos una visión para expandir desde 100.000 estudiantes ahora hasta millones de estudiantes. Minerva enseña de una forma muy distinta 4 habilidades principales, que son pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación efectiva e interacción efectiva, siempre con el objetivo de desarrollar líderes innovadores y pensadores amplios. No hay clases magistrales, que la clase magistral es una gran manera de enseñar, porque una sola persona puede enseñarle a 1000 alumnos si quisiera, pero es una pésima manera de aprender, porque el alumno realmente no está compenetrado en lo que está hablando en clase. Nosotros llamamos el concepto de aula invertida, radicalmente invertida, porque no solamente estudia, sino que hace los deberes, por así llamarlo, antes de la clase. Y en la clase debe sí o sí participar. Anecdóticamente, el profesor tiene a su disposición, con un botón, puede ver las caras de los alumnos en rojo, amarillo o verde, para ver qué alumno o alumna ha participado mucho o poco en la clase, para que todo el mundo participe. No hay un campus físico, sino que el alumno vive en la ciudad. Los forzamos a que ellos salgan a la ciudad, conozcan gente, socialicen, conozcan la cultura, que es parte de esa inmersión global que te comentaba antes. Y ahí aplican en la práctica lo que aprenden en las clases. El primer año es fijo en San Francisco. Entonces hemos buscado darle exposición a Asia, a América Latina y a Europa, estando en Berlín y en Londres, con lo cual pensamos que es un balance bastante bueno y objetivo. Nos gustaría incluir alguna ciudad en África. Hay 5 escuelas en Minerva que son artes y humanidades, negocios, ciencias sociales, ciencias computacionales y ciencias naturales. Cada una de esas escuelas tiene áreas de concentración, con lo cual uno en la escuela de negocios puede elegir entre 5 o 6 áreas de especialización. Tenemos candidaturas de más de 170 países que solicitan ser admitidos a Minerva. El modelo así más básico es que las clases se han llevado todas online. Entonces, al final, todas las clases son seminarios online en los que tendríamos 15 personas o 10 o las que sea, en una plataforma que utiliza Minerva para mejorar la experiencia educativa, que no sea solo una llamada de Skype. Y entonces, en esta plataforma, básicamente damos nuestras clases, por lo que no necesitamos tampoco un campus físico, lo cual también reduce los costes una barbaridad, claro, y hace que podamos venir, si no sería bastante imposible. Nuestro currículum hay dos pilares. Uno de ellos son los hábitos y conceptos de la mente, que los llamamos HCs, y luego están los Learning Outcomes. La diferencia entre ambos es que los HCs se pueden aplicar a cualquier campo, son una serie de habilidades y conceptos que en cualquier campo son útiles, y los Learning Outcomes son específicos de cada clase. Entonces, el primer año se nos introduce a los HCs. No aprendemos ningún contenido académico, simplemente aprendemos cómo pensar, básicamente. Y sobre esa base de cuando aprendes cómo pensar de una forma más efectiva, aprendes el contenido académico. El seminario donde damos estas clases, que es una plataforma que la misma Universidad de Minerva ha desarrollado, incorpora muchos de estos conceptos. Entonces, por ejemplo, tú, al tener todas las clases grabadas, puedes volver a ver esas clases en cualquier momento, y tienes ciertas funciones de la plataforma que te permite marcar los momentos importantes, levantar la mano, escribir cosas, sugerir cosas según va ocurriendo la clase. Esto, la verdad, es que está muy bien porque permite al profesor volver a ver la grabación de la clase y poder ponerte una nota a tu participación en clase. Yo me veo mucho más preparado que lo que habría estado si hubiese estado, 20 años en la universidad.